Hay algo que muchas madres no saben, algo que el pastor David Paul Yonggi Cho descubrió hace décadas y que cambió la vida de millones de familias alrededor del mundo. Él decía que las palabras de una madre en oración tienen un poder tan extraordinario que pueden atravesar montañas, mover cielos y transformar destinos. Hoy vas a descubrir que tus oraciones no son simples palabras que se pierden en el aire, sino semillas espirituales que germinan en el corazón de tus hijos, aunque ellos estén lejos, aunque parezcan perdidos. Aunque el mundo los haya alejado de ti. Si alguna vez has sentido que tus hijos están en peligro, si has llorado de rodillas pidiendo por su protección, si has temido por su futuro o has deseado con todo tu corazón que encuentren su camino, entonces este mensaje es para ti. No te vayas, porque lo que vas a escuchar puede cambiar no solo tu forma de orar, sino también el destino de aquellos que más amas. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy especial. Si este mensaje resuena en tu corazón, suscríbete a este canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún mensaje de fe y esperanza. Y dime abajo en los comentarios, dime con sinceridad, ¿alguna vez has sentido que tus oraciones por tus hijos no han sido escuchadas? ¿Alguna vez has orado tanto que las lágrimas se convirtieron en tu lenguaje? Cuéntamelo, porque tu testimonio puede inspirar a otras madres que están pasando por lo mismo. David Paul Yonggi Cho fue un hombre que entendió algo fundamental sobre la oración que muchos cristianos pasan por alto. Él no solo oraba con palabras, oraba con visión, con fe inquebrantable y con la certeza absoluta de que Dios escucha cada suspiro de una madre. Yonggi Cho construyó la iglesia más grande del mundo no solo predicando, sino enseñando a las personas a orar con poder, a declarar con autoridad y a creer sin dudar. Y cuando se trataba de los hijos, él sabía que las madres tienen una conexión espiritual única, un canal directo con el cielo que ninguna fuerza terrenal puede romper. Tus oraciones no son débiles, no son inútiles. Tus oraciones son guerreras espirituales que pelean batallas que tú no ves. Déjame contarte algo que el pastor Cho compartió en uno de sus retiros espirituales. Él hablaba de una madre que llegó a su iglesia completamente destrozada. Su hijo, un joven de 23 años, había caído en las drogas y había abandonado la fe. Esta madre había orado durante años, había ayunado, había llorado hasta quedarse sin lágrimas y parecía que nada funcionaba. El pastor Cho la miró a los ojos y le dijo algo que la estremeció hasta los huesos. Le dijo, hermana, tus oraciones ya fueron escuchadas. El problema no es que Dios no te escuche, el problema es que tú has dejado de creer que Él ya respondió. Esa madre cambió su forma de orar ese mismo día. Dejó de suplicar y comenzó a agradecer. Dejó de rogar y comenzó a declarar. Y en menos de 6 meses, su hijo tocó la puerta de su casa, completamente transformado, pidiendo perdón y buscando a Dios. ¿Entiendes lo que acaba de pasar en esa historia? La madre no cambió a su hijo con sus oraciones. La madre cambió su fe, y su fe activó el poder de Dios. Porque el pastor Yonggi Cho enseñaba que la oración sin fe es como una semilla sin tierra. Puedes tener la mejor semilla del mundo, pero si no la plantas en tierra fértil, nunca germinará. Tu fe es esa tierra fértil. Tu fe es lo que hace que tus oraciones se conviertan en realidades tangibles. Y cuando oras por tus hijos, no estás pidiendo favores al cielo, estás activando promesas divinas que ya están escritas para ellos. Ahora bien, muchas madres oran por sus hijos, pero lo hacen desde el miedo. Oran diciendo, Dios mío, protege a mi hijo de los peligros, no dejes que le pase nada malo, cuídalo de las malas influencias. Y aunque estas oraciones nacen del amor, están impregnadas de temor. El pastor Cho nos enseñó que debemos cambiar nuestro lenguaje de oración.
En lugar de orar desde el miedo, debemos orar desde la victoria. En lugar de decir protégelo, debemos declarar mi hijo está protegido por la sangre de Cristo, ningún mal puede tocarlo porque lleva el sello del Altísimo. ¿Ves la diferencia? No es solo un cambio de palabras, es un cambio de postura espiritual. Es la diferencia entre mendigar y gobernar. Porque cuando oras por tus hijos, no eres una mendiga que suplica ante el trono de Dios. Eres una hija del Rey, y tienes autoridad para declarar bendiciones sobre la vida de aquellos que llevan tu sangre. Las palabras tienen poder creativo. Esto no es misticismo vacío, esto es una verdad bíblica profunda que el pastor Yonggi Cho predicó durante toda su vida. En el principio, Dios habló y el universo se formó. Él no pensó el mundo a la existencia, lo habló. Y nosotros, creados a su imagen y semejanza, tenemos ese mismo poder creativo en nuestras palabras. Cuando declaras sobre tus hijos, no solo estás expresando deseos, estás creando realidades espirituales que eventualmente se manifestarán en el plano físico. Por eso es tan importante lo que dices sobre ellos, incluso cuando ellos no están presentes. Cada vez que dices mi hijo es rebelde, estás reforzando esa identidad. Cada vez que dices mi hijo nunca va a cambiar, estás construyendo muros en lugar de puentes. Pero cuando declaras mi hijo es bendecido, mi hijo camina en sabiduría, mi hijo cumplirá el propósito de Dios para su vida, estás plantando semillas de transformación. El pastor Cho tenía una práctica que él llamaba oración específica con visualización. Él no oraba de forma general y vaga. Él oraba viendo en su mente exactamente lo que estaba pidiendo. Y enseñaba a las madres a hacer lo mismo con sus hijos. Si tu hijo está perdido, no ores diciendo simplemente Dios, salva a mi hijo. En lugar de eso, cierra tus ojos, visualiza a tu hijo arrodillado ante el altar, visualiza las lágrimas de arrepentimiento corriendo por su rostro, visualiza el momento exacto en que él levanta sus manos y acepta a Cristo. Visualízalo tan claramente que puedas sentir la emoción de ese momento. Y luego agradece a Dios como si ya hubiera sucedido. Esto no es magia, esto es fe en acción. Es creer que lo que pides ya está en camino. Hay un principio espiritual que muchas madres desconocen, y es este: tus hijos están conectados a ti no solo biológicamente, sino espiritualmente. Existe un cordón invisible que los une a tu corazón, y ese cordón puede ser un canal de bendición o un canal de preocupación. Cuando tú vives en constante ansiedad por tus hijos, ellos lo sienten, aunque estén a miles de kilómetros de distancia. Pero cuando tú vives en paz, confiando en que Dios tiene el control, esa paz también los alcanza. Por eso, una de las formas más poderosas de orar por tus hijos es cultivando la paz en tu propio corazón. No puedes transmitir lo que no tienes. No puedes bendecir desde la desesperación. Necesitas anclarte en la roca firme de la fe para que tus oraciones tengan poder. El pastor Yonggi Cho contaba la historia de su propia madre, una mujer de oración incansable. Ahora, quiero que entiendas algo muy importante. Orar por tus hijos no significa controlarlos. No significa forzarlos a vivir la vida que tú quieres para ellos. Orar por tus hijos significa cubrir su camino con bendiciones, protección y sabiduría divina para que ellos puedan tomar las mejores decisiones. Dios les dio libre albedrío, y ese libre albedrío es sagrado. Tus oraciones no van a manipular su voluntad, pero sí van a crear un ambiente espiritual favorable para que ellos puedan escuchar la voz de Dios con claridad. Es como limpiar el camino de obstáculos para que puedan caminar sin tropezar. Es como encender luces en la oscuridad para que puedan ver hacia dónde van. Muchas veces, las madres se sienten culpables. Se preguntan, ¿en qué fallé?
¿Qué hice mal para que mi hijo esté así? Y esa culpa se convierte en un peso tan grande que paraliza su fe. Pero déjame decirte algo que el pastor Cho repetía constantemente: la imperfección de tu pasado no determina la perfección del futuro de tus hijos. Dios no te está juzgando por los errores que cometiste. Él está esperando que confíes en Él para restaurar lo que el enemigo intentó destruir. Suelta la culpa, porque la culpa es una herramienta del enemigo para robarte el poder de tu fe. En lugar de mirar atrás con remordimiento, mira hacia adelante con esperanza. Tu historia no terminó. La historia de tus hijos no terminó. Todavía hay capítulos hermosos por escribir. El pastor Yonggi Cho también hablaba mucho sobre el ayuno. Él decía que hay batallas espirituales que no se ganan solo con oración, sino con oración y ayuno. Cuando ayunas por tus hijos, estás diciéndole a Dios: esto es tan importante para mí que estoy dispuesta a sacrificar mi comodidad física por una victoria espiritual. El ayuno rompe cadenas. El ayuno abre puertas en el cielo. El ayuno desata el poder de Dios de una manera especial. No tiene que ser un ayuno extremo. Puede ser un día a la semana, puede ser saltarte una comida, puede ser abstenerte de algo que disfrutas. Lo importante no es la magnitud del sacrificio, sino la intención del corazón. Cuando tu corazón está completamente rendido ante Dios, Él responde con poder. Y aquí viene algo que quizás nunca habías considerado. Tus oraciones por tus hijos no solo los afectan a ellos, también te transforman a ti. Cada vez que oras, estás creciendo espiritualmente. Cada vez que declaras, estás fortaleciendo tu fe. Cada vez que confías en Dios en lugar de preocuparte, estás convirtiéndote en la mujer que Dios diseñó que fueras. La oración no es solo un medio para cambiar circunstancias, es un medio para transformar corazones. Y muchas veces, Dios permite que nuestros hijos atraviesen desiertos para que nosotras aprendamos a depender completamente de Él. No es que Dios sea cruel, es que Él nos ama tanto que usa cada situación para acercarnos más a su corazón. Lo que viene ahora podría cambiar tu forma de ver la vida. El pastor Yonggi Cho descubrió algo revolucionario sobre la oración que muy pocos entienden. Él descubrió que Dios responde oraciones específicas, no generalidades vagas. Si oras diciendo: Dios, bendice a mis hijos, esa es una oración bonita pero poco efectiva. Pero si oras diciendo: Padre Celestial, cubro a mi hijo Juan con la sangre de Cristo, declaro que su mente está protegida de pensamientos destructivos, declaro que sus ojos están abiertos para ver tu verdad. Declaro que su corazón está siendo ablandado por tu Espíritu Santo, declaro que las cadenas de adicción están siendo rotas en este momento en el nombre de Jesús. Esa oración es como una flecha dirigida a un blanco específico. Dios honra la especificidad porque demuestra que has pensado en lo que estás pidiendo, que no estás orando por rutina sino con intención. Entonces, ¿cómo debes orar por tus hijos? Primero, ora por su protección espiritual. Vivimos en un mundo lleno de peligros invisibles, de influencias oscuras, de engaños espirituales. Tus hijos están siendo bombardeados constantemente con mentiras sobre quiénes son, sobre qué es el éxito, sobre qué les dará felicidad. Ora para que tengan discernimiento. Ora para que puedan distinguir entre la voz de Dios y la voz del enemigo. Segundo, ora por sus relaciones. Las amistades que tus hijos elijan determinarán en gran medida la dirección de sus vidas. Ora para que Dios les dé amigos que los acerquen a Él, no que los alejen. Ora para que, si están en una relación romántica, sea una relación que honre a Dios. Tercero, ora por su propósito. Cada uno de tus hijos nació con un propósito divino único.
Ora para que descubran ese propósito y tengan el valor de perseguirlo. Cuarto, ora por su salud, tanto física como mental y emocional. Declara sanidad sobre sus cuerpos, declara paz sobre sus mentes, declara gozo sobre sus emociones. Pero también debes orar por ti misma. Ora para tener sabiduría al hablar con ellos. Ora para ser un ejemplo de fe y no de hipocresía. Ora para tener la paciencia de esperar los tiempos de Dios. Ora para tener la valentía de soltar el control y confiar plenamente en el Señor. Porque muchas veces, los hijos se alejan no porque no amen a Dios, sino porque no quieren la versión de Dios que vieron en sus padres. Si tu fe está llena de legalismo, de juicio, de rigidez, ellos rechazarán esa fe. Pero si tu fe está llena de gracia, de amor incondicional, de gozo genuino, ellos serán atraídos a ella como la luz atrae a las mariposas. El pastor Cho también enseñaba sobre la importancia de declarar promesas bíblicas específicas sobre tus hijos. La Biblia está llena de promesas que puedes reclamar para ellos. Por ejemplo, Proverbios 22 verso 6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Toma esa promesa y declárala sobre tus hijos. Di, Dios, yo instruí a mis hijos en tu camino, y tú prometiste que no se apartarán de él. Reclamo esa promesa en este momento. Aunque ahora parezcan perdidos, yo creo que volverán, porque tu palabra no puede fallar. Otra promesa poderosa está en Isaías 49 verso 25, donde Dios dice, yo pelearé con los que pelean contra ti, y yo salvaré a tus hijos. Declara eso. Di, Dios, tú prometiste pelear mis batallas y salvar a mis hijos. Yo descanso en esa promesa. Yo confío en que tú estás trabajando aunque yo no vea nada todavía. Existe un concepto que el pastor John Cho llamaba el embarazo espiritual. Así como una mujer embarazada lleva a su bebé durante 9 meses antes de verlo nacer, de la misma manera, cuando oras por algo, lo llevas en tu espíritu durante un tiempo antes de verlo manifestarse. Durante ese tiempo de espera, puedes tener náuseas espirituales, malestares, ganas de rendirte. Pero si permaneces fiel, si sigues creyendo, si sigues declarando, llegará el día del parto espiritual, y verás nacer aquello por lo que oraste. Muchas madres abandonan sus oraciones justo antes del milagro. Se cansan de esperar, se desaniman porque no ven cambios inmediatos, y dejan de orar. Pero el parto solo llega después de completar el periodo de gestación. No puedes apurar el proceso. Debes confiar en el tiempo de Dios. Y mientras esperas, mantén tu corazón lleno de alabanza. La alabanza es el lenguaje de la fe victoriosa. Cuando alabas a Dios en medio de la tormenta, estás declarando que Él es más grande que tus problemas. Cuando alabas a Dios aunque tus hijos estén lejos, estás diciéndole al enemigo, mi fe no depende de lo que veo, depende de en quién creo. La alabanza confunde al enemigo. La alabanza abre puertas. La alabanza activa la presencia de Dios en tu vida. Por eso, no esperes a que las cosas mejoren para alabar. Alaba ahora, en este momento, aunque tus ojos estén llenos de lágrimas. Alaba porque Dios es fiel, porque Él nunca te ha abandonado, porque Él está trabajando aunque tú no lo veas. Déjame contarte otra historia real que el pastor Cho compartió. Había una madre en su congregación que tenía 2 hijos varones. El mayor era un joven ejemplar, estudioso, respetuoso, fiel a Dios. El menor era completamente opuesto, rebelde, adicto al alcohol, involucrado en peleas. Esta madre oraba por ambos, pero siempre comparaba. En sus oraciones decía, Dios, ¿por qué mi hijo menor no puede ser como el mayor? ¿Por qué uno salió bien y el otro mal?
El pastor Cho le dijo, hermana, deja de comparar. Cada hijo es único, cada hijo tiene su propio camino, su propio tiempo. Dios no está haciendo copias, está creando originales. Esa madre cambió su forma de orar. Dejó de comparar y comenzó a ver el potencial único de su hijo menor. Comenzó a declarar sobre él cosas específicas, no tratando de convertirlo en una copia de su hermano, sino pidiéndole a Dios que revelara la identidad verdadera de ese hijo. Y lentamente, el hijo comenzó a cambiar. Nunca se convirtió en una copia de su hermano, pero sí se convirtió en la mejor versión de sí mismo. Encontró su propósito, dejó las adicciones, y hoy es un líder en su comunidad. Esa historia nos enseña algo vital. No ores para que tus hijos sean lo que tú quieres que sean. Ora para que sean lo que Dios diseñó que fueran. Tus expectativas pueden ser una bendición o una carga para ellos. Si tus expectativas son rígidas y basadas en tus propios sueños frustrados, estarás poniéndoles un peso que no pueden cargar. Pero si tus expectativas son flexibles y basadas en el plan de Dios para ellos, estarás dándoles alas para volar. Suelta el control. Confía en que Dios ama a tus hijos más de lo que tú los amas. Y Él tiene un plan mejor del que tú podrías imaginar. Ahora bien, el pastor Yonggi Cho tenía una práctica especial que transformó su vida de oración y la de miles de personas. Él se levantaba todos los días a las 4:30 de la madrugada para orar. No porque Dios esté más despierto en la madrugada, sino porque en ese momento el mundo está en silencio, tu mente está fresca y puedes concentrarte completamente en la presencia de Dios. Hay algo especial en las oraciones de madrugada. Jesús mismo se levantaba antes del amanecer para orar. Si el Hijo de Dios necesitaba ese tiempo a solas con el Padre, cuanto más lo necesitamos nosotras. No estoy diciendo que tienes que levantarte a las 4 de la mañana todos los días, pero sí te estoy invitando a considerar dedicar las primeras horas de tu día a Dios, antes de que el ruido del mundo invada tu mente. Cuando ores en la madrugada por tus hijos, hay una intimidad especial con Dios. Es como si el velo entre el cielo y la tierra fuera más delgado en esas horas. Tus oraciones parecen más claras, más poderosas. El pastor Cho decía que muchos de los milagros más grandes que vio en su ministerio fueron resultado directo de sus oraciones de madrugada. Hay algo en el sacrificio de tu sueño, en la disciplina de salir de una cama cálida para encontrarte con Dios, que Él honra de manera especial. Si nunca has intentado orar en la madrugada, te desafío a que lo hagas durante una semana. Establece tu alarma 30 minutos antes de tu hora normal. Levántate, toma un café o un té si necesitas, y entrega esos primeros minutos del día a orar por tus hijos. Verás cómo tu perspectiva cambia, cómo tu fe se fortalece, cómo la paz de Dios llena tu corazón de una manera nueva. Prepárate, porque la siguiente enseñanza de David Paul puede transformar tu presente. El pastor Cho hablaba sobre algo que llamaba la oración de liberación. A veces, nuestros hijos no están simplemente pasando por rebeldía normal, están bajo ataque espiritual. Hay fuerzas demoníacas que intentan destruir su destino antes de que lo alcancen. Y como madres, tenemos autoridad espiritual para romper esas cadenas. No necesitas ser una líder de iglesia, no necesitas ser una teóloga. Solo necesitas ser una madre que conoce el nombre de Jesús y el poder de su sangre. Cuando ores por liberación, declara, en el nombre de Jesús, rompo toda maldición generacional que esté afectando a mis hijos. Rompo toda influencia demoníaca que esté tratando de desviarlos. Ato al enemigo y desato el poder del Espíritu Santo sobre sus vidas. Esto no es para tomarse a la ligera.
Cuando haces oraciones de liberación, estás entrando en guerra espiritual y el enemigo no se va sin pelear. Por eso necesitas armarte con la palabra de Dios, con ayuno, con una vida de santidad. El pastor Cho contaba de una mujer en Corea que tenía una hija adolescente que comenzó a tener comportamientos muy extraños. La niña, que antes era dulce y amorosa, se volvió violenta, empezó a hablar con voces que no eran suyas, tenía pesadillas terribles cada noche. Los doctores no encontraban nada físicamente mal con ella. Esta madre, desesperada, fue a buscar al pastor Cho. Él inmediatamente reconoció que no era un problema médico o psicológico, era un problema espiritual. Le enseñó a esta madre a orar oraciones de guerra espiritual, a declarar la sangre de Cristo sobre su hija, a ungir su habitación con aceite, a ayunar específicamente por su liberación. Durante 3 semanas, esta madre peleó en oración. Hubo momentos en que quiso rendirse porque parecía que todo empeoraba. Pero el pastor Cho le dijo, cuando las cosas empeoran justo después de que empiezas a orar, es señal de que el enemigo está desesperado porque sabe que está perdiendo. No te rindas ahora. Y efectivamente, en la mañana del día 21 de ayuno y oración, la niña despertó completamente transformada. Las voces se habían ido, las pesadillas terminaron, y volvió a ser la hija amorosa que siempre había sido. Más que eso, esa experiencia la acercó tanto a Dios que años después se convirtió en misionera. Esta historia nos enseña varias cosas. Primero, que no todo problema de nuestros hijos es rebeldía o mal comportamiento. A veces hay batallas espirituales que no podemos ver con ojos naturales. Segundo, que tenemos autoridad en Cristo para pelear esas batallas. Tercero, que la liberación no siempre es instantánea. A veces requiere persistencia, requiere que sigas peleando incluso cuando parece que nada está cambiando. Cuarto, que lo que el enemigo quiso usar para destruir, Dios lo puede convertir en el testimonio más poderoso de tu hijo. Ahora quiero hablarte sobre algo que el pastor Yonggi Cho enfatizaba constantemente, la importancia de crear una atmósfera de fe en tu hogar. Tu casa no es solo un edificio físico, es un territorio espiritual. Y tú, como madre, tienes autoridad para establecer qué clase de atmósfera espiritual reinará en ese territorio. Cada palabra que se habla en tu hogar tiene peso espiritual. Cada acto de adoración, cada oración, cada declaración de fe está construyendo una fortaleza espiritual alrededor de tu familia. Por eso es tan importante lo que permites entrar a tu casa, tanto físicamente como espiritualmente. La música que se escucha, los programas que se ven, las conversaciones que se tienen, todo eso está creando una atmósfera. El pastor Cho recomendaba que las familias tuvieran un altar en su hogar. No algo elaborado ni religioso, simplemente un lugar designado para la oración familiar. Puede ser una esquina de la sala, puede ser un rincón en tu habitación. Lo importante es que sea un lugar donde la familia se reúna regularmente para orar junta. Cuando tus hijos ven que la oración no es solo algo que se hace en la iglesia los domingos, sino algo que es parte natural de la vida diaria del hogar, eso se graba en sus corazones. Incluso si ahora están lejos de Dios, esos recuerdos de oración familiar son semillas que germinarán en el tiempo correcto. Y hablando de atmósfera, tus palabras sobre tus hijos cuando ellos no están presentes son increíblemente poderosas. El pastor Cho advertía severamente contra el hábito de hablar negativamente de nuestros hijos con otras personas. Cuando te reúnes con amigas y comienzas a quejarte de tu hijo, cuando compartes todos sus defectos y fracasos, cuando lo describes con palabras negativas, estás fortaleciendo esas características negativas en el reino espiritual.
Pero cuando, a pesar de lo que ves, eliges hablar bien de tus hijos, cuando declaras sus virtudes en lugar de sus defectos, cuando los describes no por lo que son ahora sino por lo que Dios dice que serán, estás creando un camino para su transformación. Esto no significa que nunca puedas pedir consejo o compartir luchas con personas de confianza. Pero hay una diferencia entre buscar sabiduría y simplemente quejarse. Sé intencional con tus palabras sobre tus hijos. El pastor John Cho también tenía una enseñanza profunda sobre el poder del perdón en la vida de oración. Él decía que el perdón es como aceite que lubrica las ruedas de la oración. Sin perdón, tus oraciones se atascan, no fluyen. Y el perdón más difícil a veces no es perdonar a otros, es perdonarte a ti misma. ¿Cuántas madres cargan con una culpa tremenda por errores del pasado? Tal vez divorciarte y sentir que destruiste la familia. Tal vez trabajar demasiado y sentir que no les diste suficiente tiempo. Tal vez ser demasiado estricta o demasiado permisiva. Tal vez no protegerlos de algo que debiste haber visto. Sea lo que sea, escúchame, Dios ya te perdonó. El problema es que tú no te has perdonado a ti misma. Y mientras sigas cargando esa culpa, será como tratar de volar con un ancla atada a tus pies. Suelta el ancla. Perdónate. Dios está más interesado en tu futuro y en el futuro de tus hijos que en tu pasado. Hay una historia que el pastor Cho contaba sobre una madre que vino a él confesando que había abortado un embarazo cuando era joven, antes de conocer a Cristo. Años después, tenía otros hijos, pero sentía que Dios la estaba castigando a través de los problemas de estos hijos porque ella había abortado. Vivía atormentada por la culpa. El pastor Cho le dijo algo que la libertó: hermana, cuando tú aceptaste a Cristo, todos tus pecados fueron perdonados. Todos. No algunos, no los pequeños. Todos. La sangre de Jesús es suficientemente poderosa para lavar incluso ese pecado que tanto te atormenta. Dios no está castigando a tus hijos por lo que tú hiciste. El enemigo está usando tu culpa para robarte el poder de tu fe. Hoy, ahora mismo, acepta el perdón de Dios. Perdónate a ti misma. Y comienza a orar con la confianza de una hija amada, no con la vergüenza de una pecadora condenada. Esa mujer lloró durante horas, pero fueron lágrimas de liberación. Y una vez que se perdonó a sí misma, comenzó a orar con un poder que nunca antes había experimentado. Y sus hijos comenzaron a cambiar. Si hay algo en tu pasado que te avergüenza, algo que sientes que te descalifica para orar por tus hijos, déjame decirte lo mismo que el pastor Cho le dijo a esa mujer: Dios ya te perdonó. Acepta ese perdón. Perdónate a ti misma. Y comienza a caminar en la libertad que Cristo te compró en la cruz. Ahora, el pastor John Cho también enseñaba sobre diferentes tipos de oración y cuándo usar cada uno. Está la oración de petición, donde le pides cosas específicas a Dios. Está la oración de intercesión, donde te pones en la brecha entre Dios y tus hijos, como Moisés se puso entre Dios y el pueblo de Israel. Está la oración de declaración, donde no pides sino que declaras lo que Dios ya prometió. Está la oración de guerra espiritual, donde peleas contra fuerzas demoníacas. Está la oración de alabanza y adoración, donde simplemente exaltas a Dios. Y está la oración de agradecimiento, donde das gracias por lo que Dios ya hizo y por lo que está por hacer. Una vida de oración madura incluye todos estos tipos de oración en diferentes momentos. Para tus hijos, necesitarás usar todos estos tipos. Hay momentos para petición: Padre, te pido que protejas a mi hijo hoy mientras maneja. Hay momentos para intercesión: Dios, aquí estoy en la brecha por mi hijo que se alejó de ti. No lo dejes,
Persíguelo con tu amor hasta que vuelva. Hay momentos para declaración. Declaro que mi hijo es cabeza y no cola, bendecido en la ciudad y en el campo, bendecido al entrar y al salir. Hay momentos para guerra espiritual. Ato todo espíritu de adicción que esté tratando de esclavizar a mi hijo, y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Hay momentos para alabanza. Te alabo, Señor, porque tú eres fiel y tus misericordias son nuevas cada mañana sobre la vida de mi hijo. Y hay momentos para agradecimiento. Gracias, Padre, porque mi hijo está vivo, porque tiene un futuro, porque tú tienes planes de bien para él. El pastor Cho decía que una de las oraciones más poderosas es la oración en lenguas. Él creía firmemente en el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Si tú has recibido este don, úsalo cuando ores por tus hijos. Cuando no sabes qué orar, cuando las palabras no son suficientes, cuando el dolor es tan profundo que no puedes articularlo, ora en lenguas. El Espíritu Santo intercede por ti con gemidos indecibles. Hay cosas que suceden en el reino espiritual cuando oras en lenguas que no suceden de ninguna otra manera. Si no has recibido este don pero lo deseas, pídeselo a Dios. Él prometió dar el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Déjame contarte algo más sobre el ayuno, porque el pastor Cho tenía revelaciones profundas sobre este tema. Él no veía el ayuno como un ritual religioso, sino como una herramienta espiritual poderosa. Cuando ayunas, estás diciéndole a tu cuerpo, tú no me controlas, yo te controlo a ti por el poder del Espíritu Santo. Estás fortaleciendo tu espíritu mientras debilitas tu carne. Y en ese estado, tu sensibilidad espiritual se agudiza. Puedes escuchar la voz de Dios con más claridad. Tus oraciones tienen más poder. Las ataduras se rompen con más facilidad. El pastor Cho hablaba de diferentes tipos de ayuno. Está el ayuno absoluto, donde no consumes nada, ni comida ni agua. Este tipo de ayuno solo debe hacerse por periodos cortos y bajo dirección clara de Dios. Está el ayuno de agua, donde solo tomas agua. Está el ayuno de Daniel, donde solo comes vegetales y frutas. Está el ayuno parcial, donde saltas ciertas comidas del día. Y está lo que él llamaba el ayuno de estilo de vida, donde te abstienes de algo que disfrutas, como redes sociales, televisión o cierta comida, por un periodo determinado. Lo importante no es qué tipo de ayuno hagas, sino que lo hagas con la actitud correcta y con un propósito claro. Cuando ayunes por tus hijos, sé específica sobre qué estás pidiendo. Por ejemplo, voy a ayunar 3 días por la liberación de mi hijo de las drogas. O voy a ayunar una comida al día durante una semana por la relación restaurada con mi hija. Durante ese tiempo de ayuno, incrementa tu tiempo de oración. Lee más la palabra. Escucha música de adoración. Mantén tu enfoque en Dios. El ayuno sin oración es solo una dieta. Pero el ayuno combinado con oración ferviente es dinamita espiritual. El pastor Cho advertía que cuando ayunes, el enemigo va a atacar. Vas a tener tentaciones fuertes. Vas a tener pensamientos de rendirte. Las circunstancias pueden empeorar temporalmente. Pero eso es señal de que estás tocando algo en el reino espiritual que el enemigo no quiere que toques. Persiste. No te rindas. Los milagros más grandes vienen después de los ayunos más difíciles. Y aquí hay algo hermoso que el pastor Yonggi Cho enseñaba sobre la oración en comunidad. Aunque la oración personal es fundamental, hay un poder especial cuando 2 o más se ponen de acuerdo. Mateo 18 verso 19 dice, si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos.
Encuentra una o dos amigas de fe con las que puedas orar regularmente por tus hijos. Cuando se reúnan, sean específicas. Compartan las necesidades de sus hijos. Oren unas por otras con fe. El pastor Cho organizaba cadenas de oración masivas en su iglesia, donde miles de personas se unían para orar por peticiones específicas. Y vio milagros tras milagros. Si no tienes amigas cercanas con las que puedas orar, únete a un grupo de oración en tu iglesia. O empieza uno. Invita a otras madres que estén pasando por luchas similares. No tienes que ser líder espiritual, solo necesitas ser una madre que cree en el poder de la oración. Reúnanse una vez a la semana, aunque sea por 30 minutos. Oren juntas. Lloren juntas si es necesario. Celebren juntas cuando vean respuestas. Porque la jornada de oración por nuestros hijos no es para caminarla sola. Ahora, quiero hablarte sobre algo que puede sonar extraño pero que el pastor Cho practicaba fervientemente, orar con los ojos de la fe, no con los ojos naturales. Esto significa que cuando oras por tus hijos, no te enfoques en lo que ves con tus ojos físicos, enfócate en lo que Dios te muestra con ojos espirituales. Si tu hijo está en drogas, tus ojos naturales ven a un adicto. Pero tus ojos de fe ven a un hijo de Dios destinado a la libertad y al propósito. Si tu hija está en una relación destructiva, tus ojos naturales ven dolor y malas decisiones. Pero tus ojos de fe ven a una mujer que aprenderá de esta experiencia y saldrá más fuerte. Si tu hijo perdió su trabajo, tus ojos naturales ven fracaso. Pero tus ojos de fe ven una puerta cerrándose porque Dios está por abrir una mejor. El pastor Cho decía, camina por fe, no por vista. Porque la vista te muestra lo que es, pero la fe te muestra lo que será. Y cuando ores, habla desde la fe, no desde la vista. No digas, Dios, mi hijo está perdido y no sé si algún día volverá. En lugar de eso, di, Dios, gracias porque mi hijo está en un proceso de regreso. Gracias porque aunque ahora esté lejos, tu espíritu lo está atrayendo. Gracias porque pronto veré su transformación. ¿Ves cómo cambia completamente el tono de tu oración? Hay una historia que el pastor Cho contaba sobre una madre que tenía un hijo en prisión. Este hijo había cometido crímenes graves y estaba sentenciado a muchos años. La madre visitaba la prisión religiosamente cada semana. Y cada vez que lo visitaba, en lugar de llorar y lamentarse, le hablaba de su futuro. Le decía, hijo, Dios me mostró que cuando salgas de aquí, vas a ser un hombre diferente. Vas a ayudar a otros jóvenes a no cometer los errores que tú cometiste. Vas a ser un testimonio vivo del poder transformador de Dios. Ese hijo al principio se burlaba de su madre. Pero ella no se rendía. Seguía declarando, seguía creyendo. Y lentamente, algo cambió en el corazón de ese joven. Aceptó a Cristo en prisión. Se convirtió en un líder entre los presos. Y cuando salió, efectivamente se convirtió en un consejero para jóvenes en riesgo. Todo porque su madre se negó a verlo como un criminal y eligió verlo como Dios lo veía, un hijo con propósito y destino. Esto no significa negar la realidad. No significa pretender que todo está bien cuando no lo está. Significa que reconoces la realidad presente pero te niegas a darle la última palabra. Le das la última palabra a Dios. Le das la última palabra a sus promesas. Le das la última palabra a tu fe. El pastor Yonggi Cho también hablaba sobre la importancia de mantener un diario de oración. Él registraba todas sus peticiones y las respuestas que recibía. Decía que este diario servía como un memorial de la fidelidad de Dios. Cuando pasaba por momentos de duda,
abría su diario y leía todas las veces que Dios le había respondido en el pasado. Eso fortalecía su fe para creer por el presente. Te animo a que hagas lo mismo con tus oraciones por tus hijos. Escribe la fecha, escribe específicamente lo que estás pidiendo. Y cuando Dios responda, escribe cómo y cuándo respondió. Con el tiempo, tendrás un registro hermoso de la fidelidad de Dios en la vida de tus hijos. Y ese diario será un testimonio poderoso no solo para ti, sino también para tus hijos y nietos. Además, el pastor Cho enseñaba sobre lo que él llamaba territorios espirituales. Él creía que hay lugares físicos que tienen significado espiritual. Por ejemplo, la habitación de tu hijo es su territorio. Como madre, tienes autoridad para orar sobre ese territorio. Entra a la habitación de tu hijo, aunque él no esté ahí, y ora. Camina alrededor de su habitación, declara bendiciones sobre ese espacio. Declara que es territorio santo, que ninguna influencia demoníaca puede entrar ahí. Unge las entradas con aceite. Pon una Biblia debajo de su almohada si es posible. Estas acciones físicas tienen significado espiritual. Estás marcando territorio, estás diciendo, este espacio pertenece a Dios, y mi hijo bajo este techo está cubierto por la sangre de Cristo. Lo mismo aplica para el auto de tu hijo si tiene uno, para su lugar de trabajo, para su escuela. Ora sobre esos lugares. Declara protección sobre esos territorios. El mundo espiritual responde a estas declaraciones. No es superstición, es guerra espiritual inteligente. Ahora, hablemos de algo que muchas madres enfrentan, hijos adultos que ya no viven en casa. Tal vez tus hijos tienen 30, 40, 50 años. Tal vez tienen sus propias familias. Y tal vez están tomando decisiones que te rompen el corazón. El instinto materno no se apaga porque tus hijos crezcan. El dolor de ver a un hijo sufrir no disminuye con los años, a veces se intensifica. Pero aquí está la verdad, tu hijo adulto necesita tus oraciones tanto como las necesitaba cuando era niño, tal vez más. El mundo es más complicado, las tentaciones son más sofisticadas, las consecuencias de las malas decisiones son más graves. El pastor Cho aconsejaba a las madres de hijos adultos que oraran pero que no predicaran. Que intercedieran pero que no interfirieran. Hay una línea delicada entre apoyar y controlar. Tu hijo adulto necesita espacio para tomar sus propias decisiones, incluso si son decisiones con las que tú no estás de acuerdo. Pero mientras le das ese espacio, tú puedes estar en tu cuarto de oración peleando batallas espirituales por él. Puedes estar declarando sabiduría sobre él. Puedes estar cubriendo sus decisiones con oración. Y cuando Dios te indique que hables, habla. Pero que sean palabras llenas de gracia, no de juicio. Palabras que edifiquen, no que destruyan. El pastor Cho contaba de su propia experiencia con sus hijos adultos. Hubo momentos en que ellos tomaron caminos que él no aprobaba. Como líder de la iglesia más grande del mundo, la presión de tener hijos perfectos era inmensa. Pero él aprendió que sus hijos no eran su proyecto ministerial, eran sus hijos. Y lo que necesitaban de él no era un pastor, era un padre amoroso. Así que oraba intensamente en privado, pero en público los amaba incondicionalmente. Y con el tiempo, todos sus hijos encontraron su camino con Dios, no porque fueron forzados, sino porque fueron amados. Si tienes un hijo adulto que está lejos de Dios, no lo bombardees con mensajes religiosos. No le envíes 10 versículos bíblicos al día. No conviertas cada conversación en un sermón. En lugar de eso, ámalo incondicionalmente. Muéstrale a Cristo con tu vida, no solo con tus palabras. Y ora. Ora sin cesar.
Porque tus oraciones están trabajando en lugares donde tus palabras no pueden llegar. Tus oraciones están ablandando corazones que tus sermones solo endurecerían. Tus oraciones están preparando el camino para su regreso. El pastor Yonggi Cho también hablaba sobre orar por los futuros cónyuges de tus hijos, incluso si todavía no los conoces. Si tu hijo o hija está en edad de casarse, comienza a orar por la persona con quien Dios los unirá. Ora para que Dios los esté preparando también. Ora para que se encuentren en el tiempo perfecto de Dios. Ora para que sea un matrimonio que honre a Dios, que sea fuerte, que sea un testimonio. Y si tus hijos ya están casados, ora por sus matrimonios. Ora por tu yerno o nuera. Ámalos como amarías a tus propios hijos. Porque cuando oras por el matrimonio de tu hijo, estás asegurando la estabilidad y felicidad de tus futuros nietos. Hablando de nietos, el pastor Cho decía que las oraciones de una abuela tienen un poder especial. Hay algo en la madurez espiritual, en la experiencia de haber visto la fidelidad de Dios a través de los años, que hace que las oraciones de las abuelas sean particularmente poderosas. Si eres abuela, tus oraciones por tus nietos están estableciendo fundamentos espirituales en sus vidas. Estás peleando batallas por ellos antes de que ellos siquiera sepan que existen esas batallas. Eres como un paraguas espiritual sobre ellos, protegiéndolos de tormentas que ni siquiera ven venir. Y aquí viene algo profundo que el pastor Yonggi Cho enseñaba: tus oraciones no solo afectan a tus hijos y nietos, afectan generaciones que aún no han nacido. Cuando rompes una maldición generacional, la estás rompiendo no solo para tu hijo, sino para todos los descendientes que vendrán después. Cuando estableces un legado de fe, ese legado se transmitirá de generación en generación. En el reino espiritual, las oraciones de una madre fiel crean ríos de bendición que fluyen hacia el futuro, regando jardines que ella nunca verá con sus ojos naturales pero que existen en el plan eterno de Dios. Esto significa que tu vida de oración es una de las herencias más valiosas que puedes dejarle a tu familia. Más que dinero, más que propiedades, más que educación. Una madre que ora, una abuela que intercede, eso cambia la trayectoria completa de un linaje familiar. Tus bisnietos que ni siquiera has conocido serán bendecidos porque tú decidiste ser una mujer de oración. El pastor Cho vivió hasta los 85 años y hasta sus últimos días siguió orando por su familia, por su iglesia, por el mundo. Él entendió que la oración no es una tarea que se termina, es un estilo de vida que se abraza. No ores por tus hijos solo cuando haya crisis. Ora por ellos todos los días. Hazlo parte de tu rutina, como comer o respirar. Que tus hijos sepan que cada día, en algún momento, su madre está de rodillas intercediendo por ellos. Eso les dará una seguridad emocional y espiritual que ninguna otra cosa puede dar. Ahora quiero cerrar con algo que el pastor Yonggi Cho repetía constantemente en sus últimos años de ministerio: la fe sin obras está muerta, pero las obras sin oración están vacías. No puedes simplemente orar y luego no hacer nada en el mundo natural. Si tu hijo tiene hambre, no solo ores, dale de comer. Si tu hijo está enfermo, no solo ores, llévalo al doctor. Si tu hijo está en malas amistades, no solo ores, establece límites saludables. La oración no te exime de tu responsabilidad como madre. La oración te empodera para cumplir esa responsabilidad con sabiduría divina. Pero tampoco caigas en el error opuesto de solo actuar sin orar. No puedes cambiar a tus hijos solo con tus propias fuerzas. No puedes protegerlos solo con tu vigilancia. No puedes asegurar su futuro solo con tu planificación. Necesitas la intervención de Dios. Necesitas su sabiduría. Necesitas su poder.
Y eso viene a través de la oración. Entonces camina en ese equilibrio hermoso, ora como si todo dependiera de Dios, y actúa como si todo dependiera de ti. Porque la verdad es que ambas cosas son necesarias. Dios ha puesto en tus manos la responsabilidad de criar a tus hijos, pero te ha dado la oración como el recurso más poderoso para cumplir esa responsabilidad. Madre que me escuchas, estás llegando al final de este mensaje, pero esto no es un final, es un comienzo. Es el comienzo de una nueva temporada en tu vida de oración. Es el comienzo de una transformación en cómo ves a tus hijos. Es el comienzo de milagros que están por manifestarse. Todo lo que has escuchado hoy no es solo información, es invitación. Es una invitación a entrar en una dimensión más profunda de oración, una dimensión que el pastor David Paul Yonggi Cho vivió y enseñó con poder. Tal vez estás pasando por el momento más difícil de tu vida. Tal vez tu hijo está en el hospital, o en prisión, o perdido en adicciones, o simplemente alejado de ti y de Dios. Tal vez has llorado tanto que sientes que no te quedan más lágrimas. Tal vez has orado tanto que sientes que Dios no te escucha. Pero déjame decirte algo que necesitas escuchar, Dios no solo te escucha, Él está moviendo cielo y tierra en respuesta a tus oraciones. Lo que el enemigo quiso usar para destruir a tu hijo, Dios lo está convirtiendo en su testimonio. La oscuridad actual está preparando el escenario para un amanecer glorioso. No te rindas ahora, no cuando estás tan cerca del milagro. Y si tu hijo ya murió, si ya no está en este mundo y llevas el dolor más grande que una madre puede llevar, escúchame, tus oraciones por él no fueron en vano. Tal vez en sus últimos momentos, en su último aliento, se reconcilió con Dios de maneras que tú no viste. Dios es misericordioso. Dios es justo. Y Él escuchó cada oración que hiciste por tu hijo. Confía en que volverás a verlo, en un lugar donde no hay más dolor, no hay más lágrimas, donde todo será restaurado. Y hasta entonces, honra su memoria viviendo con fe, con esperanza, con amor. El legado que dejas no es solo para tus hijos, es para todas las madres que vendrán después de ti. Cuando oras, estás abriendo caminos espirituales que otras podrán transitar. Estás demostrando que la fe de una madre puede cambiar el mundo. Estás siendo parte de algo mucho más grande que tú misma. Así que levanta tu cabeza. Seca tus lágrimas. No porque el dolor no sea real, sino porque la esperanza es más real. No porque sea fácil, sino porque Dios es fiel. La vida de oración que el pastor David Paul Yonggi Cho nos modeló no era una vida de perfección, era una vida de persistencia. Él enfrentó fracasos, dudas, momentos oscuros. Pero nunca dejó de creer. Nunca dejó de orar. Nunca dejó de confiar en que Dios es bueno y que sus planes son perfectos. Y esa es la invitación que hoy se te hace. No a ser perfecta, sino a ser persistente. No a tener todas las respuestas, sino a confiar en aquel que sí las tiene. No a caminar sin miedo, sino a caminar con fe a pesar del miedo. Entonces hoy, aquí, ahora, toma la decisión. Decide que no importa lo que venga, no importa cuánto tarde, no importa cuán difícil sea, tú vas a orar por tus hijos hasta tu último aliento. Decide que tu hogar será un lugar de oración. Decide que tu vida será un testimonio de lo que Dios puede hacer a través de una madre que se niega a rendirse. Porque el mundo necesita ver madres así. La iglesia necesita ver madres así. Y tus hijos, aunque no lo digan, necesitan una madre así. Que estas palabras no se queden solo en tu mente. Que bajen a tu corazón. Que transformen tu vida de oración. Que enciendan un fuego en tu espíritu que nunca se apague. Que te recuerden que no estás sola,
que Dios está contigo, que tus oraciones tienen poder, que tus hijos tienen un futuro brillante, que lo mejor está por venir. No por lo que ves ahora, sino por lo que Dios ya vio y ya declaró. Su palabra no vuelve vacía. Lo que Él prometió, lo cumplirá. Y tú verás la salvación del Señor en la vida de tus hijos. No pierdas la fe. El milagro está en camino. Antes de irte, respira profundo. Pon tu mano sobre tu corazón. Y repite conmigo esta declaración final: Señor, hoy renuevo mi compromiso de orar por mis hijos. Creo que mis oraciones son poderosas. Creo que tú escuchas cada palabra. Creo que estás trabajando en sus vidas aunque yo no vea nada todavía. Declaro bendición sobre cada uno de mis hijos. Declaro protección, declaro sabiduría, declaro propósito, declaro salvación. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora, Madre guerrera, Madre intercesora, Madre de fe, ve en paz sabiendo que no peleas sola. El Espíritu Santo está contigo. Los ángeles de Dios están acampando alrededor de tus hijos. Y tus oraciones están construyendo un futuro glorioso para ellos. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca, y que Dios te permita ver con tus ojos naturales lo que ya ves con tus ojos de fe. Tus hijos volverán. Tus hijos serán salvos. Tus hijos cumplirán su destino. Porque tú eres una madre que ora, y eso lo cambia todo.